Riesgo cardiovascular, los factores de riesgo. Parte tercera. Los factores de riesgo modificables. Los hábitos de vida perjudiciales. Dentro de los factores de riesgo modificables, revisamos ya la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. En este capítulo revisaremos los hábitos de vida perjudiciales. Nos detendremos en el tabaco, la obesidad y alimentación inadecuada, sedentarismo y la ansiedad y estrés. El tabaquismo es una epidemia en el mundo desarrollado. El fumar produce numerosas enfermedades, algunas de ellas graves, como el cáncer de pulmón, laringe, vejiga, suelo de boca. Enfermedades del pulmón, como la bronquitis crónica, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedades de los vasos y del corazón, como el infarto, la angina de pecho, ictus, etc. Es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. El riesgo sube cuanto más cigarrillos fumas, y los fumadores pasivos tienen también un riesgo aumentado y depende del número de horas a las que están expuestos. ¿Qué ocurre cuando dejas de fumar? Mejora sobre todo el estado general, mejora la respiración, se produce menos cansancio, disminuye la tos y las infecciones respiratorias, mejora el tono y la hidratación de la piel, y el rostro recupera las muestras de envejecimiento prematuro. Se recupera el sentido del gusto y del olfato. Mejora el estado cardiocirculatorio. Disminuye la probabilidad de un reinfarto o muerte en un 20 o un 50%. Dejar de fumar es el tratamiento más beneficioso para la enfermedad coronaria. ¿Qué debo hacer para dejar de fumar? En primer lugar, querer dejar de fumar. También establecer la fecha para el abandono definitivo y prepararnos para ello, suprimiendo los cigarrillos, mecheros, ceniceros, anunciarlo al entorno familiar, a los familiares, amigos y compañeros de trabajo para que nos ayuden y comprendan nuestra actitud ante la deprivación del tabaco. Conocer el síndrome de abstinencia y saber que no dura siempre, suele durar entre 2 y 3 meses. Existen terapias, tanto conductuales como farmacológicas, que nos pueden ayudar a conseguirlo. Para ello debemos consultar a nuestro médico y nos ayudará. Debemos evitar las situaciones de riesgo, cenas, compromisos en donde sabemos que compañeros fuman y adelantarles que he dejado de fumar para que no nos ofrezcan tabaco. Y sobre todo, no ceder nunca. La obesidad significa tener demasiada grasa corporal. Consumir más calorías de las que se quema puede llevar a que se presente obesidad. Esto se debe a que el cuerpo almacena las calorías que no utiliza en forma de depósitos de grasa. Es una enfermedad de origen multifactorial prevenible y puede ser causada por comer más alimentos de lo que el cuerpo puede utilizar, por consumir demasiado alcohol o por no hacer suficiente ejercicio. Puede producir daños importantes en el organismo, entre ellos en las arterias y el corazón, hasta un punto en que pone en peligro nuestra salud y nuestra vida. Para saber si tengo obesidad podremos utilizar dos métodos. El primero es el índice de masa corporal, que relaciona el peso en kilos dividido por la talla al cuadrado en metros. La cifra obtenida nos indica un índice que es normal entre 20 y 25. Por encima tendremos sobrepeso o los distintos grados de obesidad. El segundo método es el perímetro abdominal. Mide el contorno de la cintura a la altura entre las costillas y las caderas y varía según el sexo. Permite valorar obesidad abdominal e indica obesidad abdominal por encima de 102 centímetros en los varones y de 95 en las mujeres. Deberemos disminuir entre 500 y 1000 kilocalorías diarias para poder bajar de peso. Con ello, disminuiremos un 8% del peso en los primeros 6 meses de tratamiento. Intentaremos disminuir el tamaño de las raciones.
utilizando platos de menor tamaño, o poniendo el primero y el segundo en el mismo plato simultáneamente. Suprimir o reducir los alimentos muy calóricos, sobre todo las grasas, el pan blanco, la bollería, las pastas, patata, dulces o alimentos procesados y preparados. La forma de guisar prioritaria debe ser cocido o al horno. Evitar los guisos y los fritos. Evitar las dietas milagro y las pastillas para adelgazar. Y hacer ejercicio físico diario. Además de evitar la obesidad, para prevenir la enfermedad cardiovascular, debe llevarse una dieta saludable, basada en la dieta mediterránea. Didácticamente utilizamos platos o pirámides donde situamos en la base de las mismas las recomendaciones más frecuentes y en la punta lo menos recomendable o lo que está limitado. Diariamente debemos de tomar hidratos de carbono, frutas y verduras. Las cantidades de pan, patata, harinas que están condicionadas al ejercicio físico que se realiza. Para cocinar, la grasa preferible es el aceite de oliva virgen extra, eso sí, en poca cantidad ya que engorda. Los lácteos descremados y los quesos preferiblemente frescos. Semanalmente, las proteínas, una o dos raciones de pescado o aves como conejo, pavo, pollo, etc. Legumbres, 2 a 3 raciones a la semana y 2 o 3 huevos semanales. De forma ocasional, carnes rojas cada 15 días, ternera, cordero, cerdo y los embutidos, nata, mantequilla, dulces o bollería excepcionalmente. El sedentarismo es la falta de actividad física regular y se define como menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. Es un modo de vida que ocasiona alteraciones en la salud como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades de arterias y venas y duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular como la cardiopatía isquémica o el ictus. Produce alteraciones óseas, osteoporosis, artrosis, alteraciones de los músculos, sobre todo atrofia muscular y lesiones de ligamentos. También puede favorecer la aparición de cánceres como el de colon, de mama y depresión, entre otras muchas patologías. La realización de actividad física tras un infarto es una medida necesaria, ya que disminuye la mortalidad cardíaca y la mortalidad global. Disminuye también el número de eventos cardíacos, anginas, infartos, así como mejora el peso, la presión arterial, el colesterol y la diabetes. Mejora los síntomas en los pacientes cardiópatas, es decir, menos probabilidad de ANGOR o aparición de este ante más esfuerzo. Mejora la capacidad de ejercicio y la agilidad. Disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión y facilita el sueño. Debemos hacer actividad física diariamente, aprovechando los desplazamientos habituales. Intentar ir andando o en bicicleta. Si usas transporte público, bájate y súbete en la parada anterior o en la siguiente. Baja las escaleras andando y súbelas por lo menos hasta el tercer piso. Aprovecha todo momento para caminar. Además de la actividad habitual, debemos hacer sesiones de ejercicio físico específicas. Para la cardiopatía isquémica está indicado el ejercicio aeróbico, es decir, caminar, nadar, bicicleta elíptica y no competitivo. Su intensidad debe ser moderada, al menos 60 minutos durante 4 o 6 días a la semana y más intenso 3 días a la semana si se puede. Es importante hacer bien calentamiento, es decir, aumentar progresivamente poco a poco en intensidad y enfriamiento, es decir, al terminar ir bajando poquito a poco su intensidad y al final hacer estiramientos. Es importante hacer ejercicios de resistencia con poco pesos y más repeticiones. Debemos consultar con el médico la intensidad de este ejercicio y debe ser siempre guiado por frecuencia cardíaca, por síntomas o por sensaciones de esfuerzo. El estrés y la ansiedad. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional.
Aparece cuando se vive una situación que nos excede y pone en peligro nuestro equilibrio y bienestar. Tenemos sucesos estresores, es decir, factores que pueden facilitar esa aparición del estrés. Generalmente son familiares, problemas de pareja, hijos problemáticos, enfermedad de algún miembro, cuidado de niños enfermos o ancianos. Pueden ser también laborales, trabajo excesivo o muy exigente, malas relaciones interpersonales con los compañeros, precariedad y temporalidad, largos trayectos hasta el trabajo, turnicidades, desempleo, mileurismo. Sociales, por contaminación, hacinamiento, estrés en las ciudades. Personales, como necesidad de cambios personales por enfermedad, economía, divorcio, falta de tiempo para el ocio, etc. Las consecuencias del estrés pueden ser psicológicas, como la aparición de ansiedad, irritabilidad o depresión, o fisiológicas, con taquicardia, subida de tensión arterial, palpitaciones, cansancio, y esto favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Algunos consejos para mejorar la ansiedad y el estrés. Acostarse pronto y levantarse con tiempo para poder desayunar, asearse tranquilamente y llegar pronto al trabajo. Planificar bien el tiempo, organizar bien la agenda. No acumular muchos cambios en periodos cortos, dar colchones, tiempos de descanso entre un compromiso y otro. Aprender a decir que no. Negociar los compromisos, es decir, si yo quedo a cenar con unos amigos y al día siguiente tengo que madrugar, no me puedo acostar a las 4 de la mañana. Deberé negociar y decirles, mira, me quedo hasta las 11 de la noche y me voy a dormir. Tómate tiempo para ti y para los tuyos. Haz ejercicios de relajación, como veremos en el apartado de técnicas de relajación. Cada cierto tiempo dedica un minuto para respirar tranquilo. En conclusión, tómate la vida con alegría y positividad. Un ser humano puede cambiar su calidad de vida y en gran parte su salud si cambia el rumbo de sus pensamientos. Muchas gracias. Puede obtener más información en Fundación del Corazón y en Manuel Esmerc.